Hoy vamos a hablar, hermanos, de 3 eventos, ¿sí? ¿Oyó usted hablar de la Navidad? ¿De Hanukkah? ¿De Anticristo? Muy bien. Entonces, la mayoría oímos hablar de Navidad, ¿verdad? Sí, la mayoría. ¿Es bíblico? ¿Encontramos algún versículo en la Biblia que festejemos la Navidad? ¿Encontramos? No. ¿Hanukkah es bíblico? Entonces acá sería, ¿sí? O también dedicación. ¿Encontramos algún versículo en la Biblia de la Hanukkah? Sí. ¿El anticristo es bíblico que sucederá? Sí. ¿Encontramos versículo que habla del anticristo? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de estos 3 eventos que, aunque nosotros no entendamos bien, ¿sí?, este tema, principalmente de Hanukkah o la fiesta de la dedicación, que de hecho el Señor estuvo en esta fiesta y está en la Biblia, pero no lo hemos visto porque, por supuesto, no teníamos la mirada del ojo hebreo, vamos a decir. Mirábamos las escrituras con una lente greco-romana, ¿sí?, con una mezcla. Entonces, entendíamos desde el punto de vista que enseñaron las escrituras en otros tiempos. Entonces, ¿usted sabe el origen de la Navidad? ¿Quién sabe el origen de la Navidad? Más o menos sabemos, ¿sí? ¿Sabe el origen de la Navidad, hermano Antonio? No sabe. ¿El profeta? No, tampoco. Sí, porque nos enseñaron y era una fiesta de tradición que teníamos que guardar y nos gustaba, ¿verdad? Porque no sabíamos. Como cuando nos arrodillábamos en los templos de católicos o íbamos a arrodillarnos delante del cura y confesar nuestros pecados. Estaba bueno, eso era santidad, según nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces, el origen de la Navidad es mucho antes de Yeshua. Esto no comienza con el Señor. Esto viene de muchísimos años y años atrás. ¿Por qué? Porque los romanos celebraban, sí, la Navidad, la Saturnalia, en el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? ¿Sí? Es la noche más larga del año, ¿sí? Eso es el solsticio de invierno, donde el sol, ¿sí? El sol, este es el principal, este es ¿cómo se dice? El actor, el principal en toda la fiesta de la Navidad es el sol, ¿sí? Entonces, la Saturnalia es la fiesta, justamente el día donde el sol se aleja lo más lejos de la tierra, ¿sí? Y el día es corto y la noche es la noche más larga del año, ¿sí? Ese es el solsticio de invierno. Y esta fiesta, ¿sí?, que festejaban antes de los romanos, mucho antes, ¿sí?, esta fiesta se festejaba el 21 de diciembre. Pero por el cambio, sí, del calendario, primero era el calendario juliano, ¿sí? Juliano. Después hubo el calendario gregoriano. Este calendario tenía un desfase, ¿sí? De 10 días, ¿sí? Había un desfase de 10 días en este calendario. Esto es todo esa historia. Si usted busca en la Biblia esto, usted no va a encontrar, pero si nosotros no sabemos la historia, por eso que estamos metidos en un montón de paganismo. Todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces había un desfase que el Papa Gregorio, oiga lo que le estoy hablando, porque le estoy hablando de católicos, no estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de católicos. Fíjese dónde nosotros estábamos. El Papa Gregorio cambia este calendario por
por este desfase de 10 días y la Saturnalia, que era la fiesta del solsticio de invierno, que se festejaba el 21 de diciembre, se pasó a festejar por el arreglo de este calendario el 25 de diciembre. ¿Entienden? Gloria al Señor. Entonces, esta fiesta, hermanos, que se hacía así mucho antes, vuelvo y repito, del Señor, era una fiesta donde había mucha bebida, mucha fornicación. Ustedes recuerden, si usted estudia la historia, los templos paganos, porque el Señor siempre exhortaba a su pueblo porque que ellos salgan del paganismo, porque las iglesias paganas hacían fornicación, se unían todas dentro del templo y era sexo a la deriva. Ese era el culto a los dioses paganos. ¿Usted sabía eso? Ese era el culto a los dioses paganos. Ellos se juntaban en un templo como nosotros, pero en lugar de adorar a Dios, ellos adoraban a su Dios, que era el Dios de la fertilidad, y era sexo abierto. Esa era la adoración a los dioses paganos. Por eso es que Dios muchas veces exhorta esto, ¿sí? Y habla de la fornicación y del adulterio espiritual. También intercambio de regalos, ¿sí? En esta fiesta. Entonces los paganos celebraban esta fiesta y los romanos, que también eran paganos, adoptaron esta fiesta, ¿sí? Cuando esto, todo lo que le estoy hablando es una introducción, ¿sí? Para poder hablar de esta fiesta que vamos a hacer el domingo. Esta fiesta. Porque esta fiesta es la importante. Jeremías 10, 1 al 4. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces ellos iban a los montes, ¿sí? A los lugares, ¿sí? De bosque, y traían el árbol de yule. ¿Usted sabe cuál es el árbol de yule o el tronco de yule? ¿Esto sabe lo que es? Eso se llamó arbolito de Navidad, pero este es el árbol de yule. Y el tronco de yule era un tronco, usted no sé si alguna vez hizo cuando festejaba Navidad, yo creo que usted ya no festeja, ¿no? Pero bueno, si festeja todavía no le fue revelado, en un momento Dios le irá a revelar. No sé si usted recuerda, yo me acuerdo, que se buscaba un tronco y se ponía en la mesa y se le ponía cositos de pino. ¿Cómo se llaman? Las piñitas. Las piñas de pino, y se le enredaba con una guirnalda verde y roja al tronquito. ¿Se acuerda de eso? Este es el famoso tronco de yule, ¿sí? Este es el tronco de yule, ¿sí? Todo esto festejaban los paganos. Cuando el emperador Constantino, ¿sí? Constantino se convierte, entre comillas, porque nunca se supo esa conversión de verdad, se convierte a la fe en Yeshua, que ni era la fe en Yeshua, porque ellos perseguían a nuestros hermanos israelitas, o sea que no era la fe en Yeshua, era el cristianismo, vamos a decir, porque en realidad ellos persiguieron y no guardaban la Torá. Entonces, cuando él se convierte y tiene esta conversión simulada, lo podemos llamar, ¿sí? Él pasa esta fiesta pagana que festejaban todo, la fiesta de la Saturnalia, ¿sí? Que todos festejaban, ¿sí? El paganismo, donde él gobernaba. Y las otras fiestas del cristianismo, que eran las fiestas justamente del Señor, entonces él tenía que unificar, y al unificar, en esa conversión que él hizo, él unificó y quedó el 25 de diciembre, ¿sí? El nacimiento de Yeshua, que se empezó a festejar toda
esta fiesta. ¿Quién tiene Jeremías del 1 al 4? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no emprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengan temor, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artificio con purín, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Ahí está. Oseas 13:2. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Iban al bosque, las naciones, cortaban el tronco de yule, ¿sí? Porque ustedes no sé si se acuerdan, porque los arbolitos de Navidad comenzaron a salir después, más o menos, en el 1995, por ahí. Antes, mucho antes, se armaban los árboles. No sé si ustedes recuerdan. Se armaban los arbolitos, ¿sí? Se armaban los árboles con arbolitos secos. Se iba al campo y se buscaba un arbolito seco y ahí le colgábamos, en los arbolitos secos, le colgábamos latitas de coca. ¿Se acuerdan o no? Yo me acuerdo de eso. Se colgaban cartitas que hacíamos, no sé, cosas así. Bueno, esto... Se pintaban en los cartones las estrellas. Se pintaban las estrellas. Se forraba la cajita de fósforo, todo eso se hacía y esto era lo más parecido a la fiesta de la Saturnalia. Solo que después se fue como actualizando, y se comenzaron a salir los arbolitos de Navidad, que eran como más lindos. Entonces todo el mundo comenzó a comprar los arbolitos de Navidad. Y fue como si fuera que no era pagano, eso nos tomamos como una fiesta. Bueno, esperábamos la Navidad y era lo más hermoso, ¿no? Según nuestra enseñanza. Sí, bueno, y en las ciudades, acá en Paso de los Libres también, ¿no? Adornan las plazas, todo eso tiene que ver con el contexto del paganismo. Oseas 3:2, ¿quién puede leer Oseas 3:2? Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artificio, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían en esta fiesta? No sé, si a mí no recuerdo que me haya pasado, pero quizás alguna familia todavía lo hace, que pone los arbolitos, los regalos acá abajo, ¿sí? Y ahí cuando le entrega, le abraza la mamá, le abraza al niño y le besa y le da los regalos, ¿verdad? Esto es lo que hacían, lo que dice Oseas, porque Oseas está hablando de esto, ¿sí? Y Jeremías también está hablando de esto, entonces dice, no hagan como hacen las naciones, porque las naciones, todo lo que ellos hacen es vanidad. Ellos van al campo, dice Jeremías 10, del 1 al 4, traen árbol, lo adornan, lo ponen con clavo para que no se mueva porque se cae. Eso yo no quiero que ustedes hagan, dice el Señor. Y Oseas dice, las naciones hacen un becerro, hablando de esto, ¿sí? Y lo besan, dice, y dicen que eso es bueno. El Señor dice, ustedes no hagan eso. Entonces, en el año 350 después de Cristo, ¿sí? En el 350, el Papa Julio, ¿sí? Determinó que el nacimiento de Cristo debía de ser celebrado el 25 de diciembre, ¿sí? Lo cual es el nacimiento del dios Mitra. Entonces, esta fiesta, la Saturnalia, no es el nacimiento de Yeshua. Es el nacimiento del dios Mitra. Dios Mitra. ¿Sí? Dios Mitra. No es el nacimiento del Señor. ¿Sí? ¿Cuándo nació el Señor según la Biblia? En Sukkot.
Sukkot, ¿sí? Nacimiento del Señor. Esto nos hicieron un cuentito y estaba bueno, hasta que el Señor dijo, hasta acá, no más. ¿Sí? Ahora van a regresar, como dice la palabra, sal de Babilonia, pueblo mío. Muy bien. Entonces, juntamente con la celebración del dios Sol, ¿sí? Los de Escandinavia también adoraban a Odín. ¿Odín quién es? ¿Usted sabe quién es Odín? A ver si a mí me sale dibujarlo. ¿Sí? Porque esto, Odín es un demonio que traza el firmamento. Esto es, a ver, si me sale. El trineo. Con los... Sí, y acá está él. ¿Este? ¿Se acuerdan de este? ¿Quién es? Representa a Odín, ¿sí? Un dios que traspasa, ¿sí? O sea, viaja ¿sí? Y maldice a las naciones. Por eso es que esta fiesta, la fiesta de la Saturnalia, o Navidad como nosotros le llamamos, porque nos dijeron que era Navidad, vino a ser una maldición para nosotros como pueblo de Dios. Entonces, este era, como le decía, el dios, ¿sí? Un dios que adoraban los de Escandinavia, ¿sí? Y tomaban bebida intoxicante y extasía, como bebida que te enloquecía. O sea, fíjense, estas fiestas eran locas realmente. No eran fiestas como nosotros, no, eran fiestas de locura, fiestas de sexo, fiestas, y esto fue lo que nos metieron a nosotros. Esto todo, si usted busca en la historia, Odín, la Saturnalia, todo eso, en Google está toda la historia. Solo usted tiene que tomarse un tiempito y leer nomás, ahí está todo. Entonces, este personaje de Odín se convirtió en Papá Noel. Entonces, este demonio, ¿sí? que maldice a las naciones, ¿sí? Y principalmente a los hijos de Dios, porque lo que no quieren al Señor ya, dice el Señor, ya están destituidos, porque el que no cree ya está destituido, o sea, no cree. Entonces, para apaciguar el tema, este demonio se llamó Papá Noel, ¿sí? Donde los niños le escriben cartas y los padres le dan los regalitos que trajo Papá Noel, sin explicar, sin entender, mejor dicho, que están haciendo un acto muy pagano, sí, o sea, si tus padres te quieren dar regalitos todavía en el año, que le den los padres a los hijos, pero ¿por qué esperar una fecha, sí, que es tan pagana y tiene un contexto tan pagano para nosotros los hijos de Dios? Entonces vamos a ver las características de Papá Noel y del Señor. Acá yo quiero que ustedes me ayuden, porque ellos tienen características muy similares, ¿sí? Por supuesto, son muy diferentes, pero fíjese que Papá Noel, ¿sí? Tiene un espíritu. ¿Cómo se llama el espíritu de Papá Noel? Espíritu de Espíritu de la Navidad. Espíritu de la Navidad. ¿Entienden? Y cuando llega el tiempo de la Navidad, dice la gente, ¡ay, se siente el espíritu de la Navidad! Es una maldición. La gente dice eso. Gracias a Dios, que en mi caso, yo no siento más ese espíritu de la Navidad. Ahora siento el espíritu de la fiesta, sí, por supuesto, de la fiesta de Dios. ¿Yeshua qué tiene? ¿Qué espíritu tiene?
Espíritu Santo, ¿sí? Santa Claus sabe todo, porque los niños dicen que, vieron que los padres nos decían, Santa Claus sabe todo, Papá Noel sabe todo, y mirá que si te portas mal no te va a traer regalito. Entonces, esa es la característica de este Dios pagano, ¿sí? Sabe todo, ¿sí? Y el Señor, por supuesto, todo lo sabe, pero de verdad, ¿sí? Otra cosa muy importante, que Papá Noel, dice la leyenda, que escribe los nombres de los niños en un libro. Eso dice la leyenda. ¿Usted sabía o no? ¿Sí? Escribe los nombres en un libro. ¿El Señor qué libro tiene? Libro de la vida. O sea, usted se va a dar cuenta que todo lo que el enemigo hace es querer compararse con el Señor, nada más. Otra cosa, trabaja en la noche. Papá Noel trabaja en la noche, ¿sí? Es de la noche. El Señor trabaja en el día, ¿sí? Porque Él es del día. Él es luz, vamos a decir, ¿sí? Aunque dice también la palabra que Él habita en la densa oscuridad, ¿sí? Como un Dios que todo lo ve, a eso me refiero. Muy bien, dice que ama a los niños, pero si alguien te maldice no te ama, ¿verdad? Ama a los niños, le vamos a poner acá entre comillas, ¿sí? Porque eso es un dice qué. Pero el Señor dice, ¿qué dijo el Señor de los niños? Dejad venir a mí a los niños. ¿Entiende, hermano? Muy bien. Entonces acá podemos ver las similitudes que tiene este Dios con respecto, este Dios pagano, que es Papá Noel, un Dios pagano, con respecto a el Señor. Por eso los hechiceros sacrifican niños en esta fiesta, los satanistas. Por eso digo entre comillas que aman a los niños, ¿no? Entonces nosotros decimos, pero Valeria, eso lo que vos estás diciendo no es para mí. Porque ustedes dicen eso. Yo sé. Yo festejo la Navidad, pero la Navidad no es eso. Yo adoro al Señor y festejo la Navidad porque Él nació en Navidad. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos dejar el paganismo. Entonces nosotros decimos eso, no es para mí eso, ¿sí? El pueblo de Dios también dijo esto. Vamos a leer Éxodo 32, 5 al 7. Éxodo 32, 5 al 7. O sea, tenemos que dejar, ¿sí?, esa idea de reemplazo, como si fuera que a Dios le vamos a dar lo que nosotros queremos, no lo que Él determinó en su palabra. ¿Quién me puede leer Éxodo 32, del 5 al 7? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. ¿Qué dijo Aarón? Mañana será fiesta para Yahweh. ¿Pero qué es lo que había hecho? Edificó un altar delante del becerro. Un altar delante del becerro. Y dijo Aarón: mañana es fiesta Yahweh. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, mañana es Navidad, vamos a festejar el nacimiento del Señor? ¿Verdad? Y el Señor dice, ¿qué tengo que ver yo con eso? Nada. Sigue leyendo, pastor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron un holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Moisés? Anda y desciende. El Señor estaba en el monte, estaba viendo, le dijo, anda y desciende, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto, le dijo a Moisés, se ha
ido. Esto es lo que nos pasó a nosotros. Nos hemos corrompido porque hemos dicho, vamos a hacer fiesta. El Señor dice, ¿fiesta para mí? No, anda, porque este pueblo se corrompió. Yo jamás le dije que me haga besar. Le saqué de los becerros, le saqué de la idolatría, le saqué de Egipto. Yo nunca le pedí esa adoración. Así que anda, porque este pueblo, en otra parte le dice el Señor, este pueblo es loco. Qué tremendo. Se ha corrompido, ¿sí? Porque ha hecho un becerro y dijo, fiesta Yahweh. Las iglesias ponen cosas de Navidad en la congregación y dicen, fiesta a Yahweh. Y el Señor dice, están corrompidos. Yo nada tengo con eso, porque eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Me entienden? Muy bien. Vamos a ver Hebreos 10:26. A ver qué dice Hebreos 10:26. Porque si pecábamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Un poquito más. Hasta el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de error de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces dice el Señor, si pecamos voluntariamente, si nosotros después se supone o se suponía que nosotros cuando entrábamos al Señor nos tenía que ser revelado la Torá, porque Yahshua ¿qué predicó? La Torá. Yahshua no predicó jamás Navidad, jamás predicó, ahora vamos a ver que él estuvo en Hanukkah, jamás predicó el domingo, jamás, no, nada de eso. Ahora, que lo hayamos entendido y que nos hayan enseñado de esa manera, no significa que eso haya sido así. Yahshua jamás festejó fiestas que no sean fiestas de Dios, porque él era un judío, nació, murió, resucitó y vendrá como judío. Él predicaba la Torá. Entonces, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ¿sí? Muy bien, a la Reina del Cielo. Y en esta fiesta, ¿por qué se come solamente en Navidad el pan dulce? Porque es una torta dedicada a un Dios, ¿sí? Dedicada a un tiempo, ¿sí? Pero ya le digo, si usted quiere seguir comiendo, allá usted, yo no como, porque yo enseño, Dios me revela y ya sé. Deuteronomio 12, 28 al 31. Deuteronomio 12, 28 al 31. Sí. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios vaya bien, Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Hasta el 31. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para procesarlas y las heredarán, y habitéis en su tierra. Guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de tus dioses diciendo, de tal manera que sirvan aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni lo quitarás. ¿Sí? Entonces, no añadirás ni lo vas a quitar. ¿Por qué vamos a quitar la fiesta de Hanukkah? ¿Y por qué vamos a añadir Navidad? ¿Sí? Entonces, dos cosas importantes que hoy vamos a ver. Ezequiel 22, 26. Entonces el Señor ya le dejó dicho, no hagan como las naciones. Cuando ustedes entran, no hagan como las naciones.
No hagan eso porque estarán en mi contra, dice el Señor. Ezequiel 22-26. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el mundo y de mis sábados escondieron los ojos, y yo era profano en medio de ellos. Gracias. Los sacerdotes no distinguieron entre lo sano y lo profano. Y el día de reposo, ¿qué hicieron el día de reposo? Dice la última partecita. Y de mis sábados escondieron los ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Era profanado. Cuando no guardamos el Shabbat, profanamos al Señor en medio de nosotros. Es tremendo, hermano. Oiga, Shalom, si yo le digo Shabbat Shalom, ¿sí? ¿Usted qué entiende cuando yo le digo Shabbat Shalom? ¿Qué entiende usted? Sí. ¿Qué le estoy diciendo? Repose en paz. ¿Sí? Repose en paz. Esta palabra, shalom, ¿sí? Esta palabra, shalom, tiene una raíz de shela. Oiga, hermano, shela. Y esta palabra shela significa restituir, restituir. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, todas las veces que guardamos el Shabbat, estamos haciendo un ensayo del milenio. Porque el milenio será el reposo nuestro, ¿sí? Cuando nosotros festejamos la fiesta de Hanukkah, estamos haciendo la fiesta de Sukkot, estamos haciendo un ensayo de qué fiesta. Cuando festejamos la fiesta de tabernáculo, ¿qué estamos haciendo ensayo profético de qué fiesta? Ahí la agarré. ¿De qué fiesta que va a haber en el milenio? Sí. Cuando festejamos Sukkot, ¿qué ensayo de qué fiesta estamos ensayando para el milenio? La fiesta de Sukkot. ¿Qué estamos ensayando? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Entonces, usted se da cuenta que todas nuestras fiestas que hacemos nosotros, bíblicas, son un ensayo profético para el milenio. Todas. ¿Entiende? Ahora vamos a ver Juan 10:22. Juan 10:22. ¿Quién me lee? Y se hacía la fiesta de dedicación en Jerusalén, y era en invierno. ¿Ese solo? Un poquito más, uno más. Y rodeándole los judíos diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a llevar allá? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Muy bien, hasta ahí. Era la fiesta de la dedicación, ¿sí? Era la fiesta de la dedicación. En el lenguaje hebreo, ¿sí? Dedicación significa Hanukkah, o Hanukkah, dedicación. Entonces ahora cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, que nunca nos habíamos dado cuenta, que leíamos ese versículo y nos pasaba de largo. ¿Qué será esta fiesta de la dedicación? Era la fiesta de dedicación en invierno, ¿sí? El mismo tiempo que se festeja Navidad. Está en San Juan 10:22. ¿Por qué el Señor escogió celebrar Hanukkah? Vamos a un poquito de historia, presta atención, hermano. En el año 330 a.C., ¿sí? En el año 300 a.C., Alejandro Magno, ¿quién? Alejandro Magno, ¿sí?
Conquistó mucho del pueblo conocido, ¿sí? Incluyendo a Palestina. Él le permitía a gran parte de los estados individuales que se mantuviesen autónomos, ¿sí? Que cada uno mantenga su manera de vivir, no había problema, ¿sí? Los judíos comenzaron a sentirse muy cómodos con su forma de reinar. ¿Quién? ¿De reinar quién? Alejandro Magno, ¿sí? Se empezaron a sentir ellos muy cómodos en esa forma de reinar, ¿sí? Y comenzaron a ser bastante helenizados. ¿Qué quiere decir helenizados? Hacerse griegos. Helenizados. Hacerse griegos. Y este es el problema de toda nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es prácticamente griega, grecorromana. Ese es nuestro problema, ¿sí? Entonces ellos empezaron a sentir muy helenizados, ¿sí? 150 años después de todo esto, del reinado de Alejandro Magno, cuando los judíos comenzaron a sentirse cómodos y todo bien, estaba todo bárbaro, ¿sí? Estaba todo bárbaro, como ahora nosotros predicamos el Evangelio, hasta predicamos la Torá, que Dios nos reveló, y nadie se levanta contra nosotros, hasta que se levante. Hasta la hora, porque ahora vamos a llegar cuando se van a levantar. Ese es el tema, ¿sí? Y los que no quieren guardar la Torá serán atormentados por 5 meses, dice Apocalipsis, por un demonio terrible. Todo está en Apocalipsis. 150 años después de este periodo de Alejandro Magno, ¿sí? Antíoco IV, ¿sí? Epifanes, tomó control del reino y era totalmente opuesto a la benevolencia de Alejandro Magno. ¿Quién era el que tomó el control? Antíoco Epifanio. Después de Alejandro Magno, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, él colocó, ¿quién? Antíoco Epifanio, ¿sí? Ahí empieza el tema de Hanukkah. Ya no estoy hablando de Navidad, ya le expliqué todo lo que es Navidad, el paganismo, el contraste del paganismo con la Navidad y todo lo que sucede. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Epifanio? Él contrató, sí, o colocó sacerdotes helenísticos, o sea, griegos. No eran sacerdotes judíos o levitas, ¿sí? Eran griegos, ¿sí? En el templo, ¿sí? Masacró a muchos judíos, mató a nuestros hermanos, ¿sí? Y prohibió la práctica de la Torá. En el 167 a.C., ¿sí? En el 167 a.C., Antíoco, Epifanio, ¿sí? Levantó en el templo de Yahweh un altar para el dios Zeus. ¿Sí? Levantó un altar para el dios Zeus. ¿Sí? ¿Quién era este? Este era el becerro. Este era el becerro de el pie del monte, ¿sí? Acá en el monte, acá estaban todos los israelitas, ¿sí? En el pie del monte, y estos hicieron el becerro. Entonces, ¿qué hizo Antíoco? Dice, sacrificó cerdo en su nombre. Daniel 11, 31 al 33. Daniel 11, 31 al 33. A ver, ¿quién puede leer? Serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y podrán abominación espantosa. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Ante el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerá
serán ayudados, de pequeños o todos, y muchos se juntarán a ellos por nosotros. Y algunos de los sabios caerán para ser juzgados y limpiados, emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se engrandecerá hasta el 33. ¿Sí? ¿Está? ¿O te pasaste? Ah, bueno, hasta el 33. Entonces, ¿qué profetizaba Daniel? Que el continuo sacrificio iba a cesar. Era justamente la profecía de Antíoco Epifanio, que vino a hacer esto, ¿sí? Cuando se levantó contra nuestros hermanos los judíos, puso sacerdote helenista, que eran griegos, y sacrificó cerdo en el altar, ¿sí? Ustedes fíjense que siempre el problema es el altar, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron al pie del monte? En el altar pusieron el becerro, ¿sí? Siempre es el altar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos templo de Dios, usted y yo somos templo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios. Y como templo de Dios, si no tenemos, oiga hermano, si no tenemos altar, ¿qué pasa a ser el templo? Vacío. Porque no tenemos templo, o sea, no tenemos altar. El problema es el altar. ¿Qué pasaba en el desierto? La puerta de las ovejas, ¿sí? El altar del sacrificio, el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo. Acá estaba el altar del pacto, ¿sí? Acá estaban los querubines, acá estaba la menorá, ¿sí? Acá estaba la mesa del incienso y acá estaba la mesa de los panes de la proposición. Sí. Entonces, si le sacamos el altar, no podemos presentar sacrificio. Si no tenemos altar, está profanado el templo, si no tenemos altar, no podemos presentar el sacrificio, ¿entiendes? Si nosotros no hacemos un altar para Dios, no vamos a presentar sacrificio de alabanza, de ayuno, de oración, de lectura, de estudio. Tenemos un templo, somos creyentes, creemos en él, pero no le hacemos ningún sacrificio. Entonces, el tema del enemigo siempre es el altar, ¿sí? Entonces profanó el altar y dice, como leía la hermana Janet, dice que los que tienen temor a Dios se iban a separar y que los entendidos iban a instruir. Siempre Dios tiene un remanente, siempre, ¿sí? Entonces se levantaron en este tiempo, cuando Epifanio hace la abominación asoladora, se levantaron dos grandes grupos, ¿sí? Dos grandes grupos. ¿Quién eran estos? Judas Macabeo y su padre, ¿sí? Se levantó este grupo y los Hasidim, ¿sí? Hasidim, que luego se convirtieron en fariseos. Entonces viene toda esta lucha y este grupo, ¿sí? Principalmente Judas Macabeo y su padre y su grupo, derrotaron a los griegos y conquistaron nuevamente el lugar sagrado, ¿sí? Conquistaron nuevamente el lugar sagrado. Ellos unieron fuerza, ¿sí? Y liberaron al pueblo judío de las garras de Antíoco. Entonces celebraron una fiesta de 8 días. Cuenta la historia, ¿sí? Porque esto es historia también, que la menorá tuvo aceite para 8 días. El Señor también lo hizo, el Señor también estuvo. Ahora vamos a ver más profundo ese tema. Entonces ellos celebraron conmemorando el milagro de la derrota contra los griegos, porque ellos ni siquiera tenían armas. Ellos dicen que no tenían armas y derrotaron
al pueblo griego, ¿sí? Y era en pequeña comparación de los griegos. Entonces, ¿por qué esta fiesta de Hanukkah se dice que es judía? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se dice que esta fiesta es judía? ¿Por qué se dice que la fiesta que nosotros festejamos, Pesaj, Shavuot y Sukkot? ¿Por qué se dice que estas fiestas, y ahora Hanukkah, son fiestas judías? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se dice que son fiestas judías? ¿Por qué nosotros no decimos, porque nosotros sí lo decimos, porque ahora ya nos fue revelado, pero ¿por qué no decíamos las fiestas de Dios y nosotros festejando la Navidad? ¿Por qué? Yo ya le expliqué, pero usted nada más que no lo está conectando nomás. Porque el reino de Israel eran 12 tribus, ¿sí? ¿Sí? 12 tribus. Entonces, cuando muere el rey Salomón, que yo ya le expliqué, las 12 tribus se dividen en 10 tribus para Jeroboam y 2 tribus para Roboam. ¿Sí? Este era el hijo de Salomón y este era el siervo de Salomón. Entonces, cuando estas 12 tribus se dividen, por supuesto, el reino se divide. Y estas 10 tribus del norte, ¿sí?, se fueron a Asiria. Y las tribus del sur, que fueron dos y Leví, se fueron a Babilonia. Estas 3 tribus, o 2 porque no se cuenta la de Leví, estas 2 tribus volvieron. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que no iba a dejar que falte rey quien se sienta en el trono del Señor, de Judá. Entonces, este reino que se fue cautivo a Babilonia con Daniel, con sus hermanos, que fueron llamados Sadrach, Mesach y Abednego, todo esto que estaban en Babilonia, estos volvieron a los 70 años, volvieron, y ellos nunca jamás dejaron la Torá de Dios. No obstante, muchos de ellos no aceptan al Señor, ellos esperan todavía que venga el Señor, pero eso también es profético. Pero estas tribus nunca más volvieron, a no ser desde este tiempo del 2010 más o menos, que comenzó a volver el reino del norte. ¿Cómo vuelve? Por la Torá. ¿Entienden? Porque dice la palabra que estas tribus, que las 10 tribus fueron dispersas a los 4 puntos cardinales y el sur. Ahí, ¿no? Sí, bueno. Muy bien. Entonces, estas 10 tribus se fueron por todos los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Muy bien. Ese es el problema que dicen, son de los judíos, claro, porque todas estas fiestas son de la Torá, ¿entienden? Entonces, esto no saben, y dice la palabra que perdieron su identidad, dice que comieron vianda inmunda porque fueron a comer cerdo, ahora usted se da cuenta de lo que es comer cerdo, porque al comer cerdo, jamón, paleta, todo lo que es cerdo, nosotros estamos profanando como Epifanio el templo, este templo ahora, ¿entienden? Entonces, podemos ver que, Oseas dice que este reino fue a comer vianda inmunda y les presentó las maravillas de la Torá del Señor y ellos lo tuvieron por cosa extraña. Claro, porque hoy vos te va a hablar alguien de la Torá y te dice, ¿Torá? ¿Qué es eso? Pues cosa extraña porque no conoce, porque perdimos la identidad. Ahora estamos recuperando, ¿entienden? Entonces, nosotros, ¿sí?, somos el templo. No podemos decir, ¿verdad que nosotros no decimos, no, nosotros no somos el templo del Señor, los judíos son el templo del Señor? No decimos eso, ¿verdad? No decimos eso. Decimos que nosotros somos el templo.
¿Y por qué nos cuesta tanto decir que estas fiestas son nuestras? Porque son de Dios, dice la palabra, no dice que son de los judíos. Entonces, hace años atrás el enemigo profanó también nuestro templo, ¿sí? Metiéndonos en todo este paganismo que ya hemos visto y que ya hemos estudiado. Entonces, este hecho histórico es exactamente lo que va a suceder en el final de los tiempos. Lo mismo, hermanos, lo mismo que, ahora yo le voy a explicar, lo mismo que Daniel está diciendo que iba a pasar con Epifanio, ¿sí? Lo mismo va a suceder en el final de los tiempos. Dice, leímos Daniel 7:25 al 27, ¿no? 11:31, 33, Daniel. Daniel, bueno, 7, ahora vamos a leer Daniel 7:25 al 27. Amén. Léame ahí, estamos terminando. A ver qué dice. Entonces dice Flavio Josefo, que es un historiador judío, dice que el rey, sí, Antíoco Epifanio, profanó el templo en Jerusalén y prohibió las prácticas religiosas de la Torá, o sea, las fiestas estas que son de la Torá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo prohibió? 3 años y medio. Vamos a ver lo que dice Daniel 7:25 al 27. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasarán a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, muy bien. Entonces dice que cambiará la ley y los tiempos, ¿sí? Y es lo que pasó. Justamente nos han cambiado la ley y los tiempos porque nos han dado otra cosa para guardar, y los tiempos también fueron cambiados porque nos dieron el domingo en lugar del Shabbat. Eso todo profético ya se cumplió. Ahora bien, ¿qué dice Apocalipsis 12, 14 al 17? ¿Qué es lo que se va a cumplir después en los últimos 7 años? En los últimos 7 años sucederá lo mismo que pasó con Epifanio, con los griegos, los judíos, y la victoria y la rededicación del templo. Lo mismo, porque todo sucede como profecía. Es un ciclo, es cíclico. 7 años. Dígame Apocalipsis 12, 14, 17. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Quién es la mujer? No. La mujer es Israel. Israel. A ver, sigamos leyendo un poquito más. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y a la mitad de un tiempo. Ahí está, un segundito, pastora. Es lo mismo que está diciendo Daniel. Daniel está diciendo tiempo y mitad de tiempo, 3 años y medio. La mujer es enviada al desierto y es sustentada por el Señor. ¿Seguimos? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que se fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿contra quién fue a hacer guerra en los últimos 3 años y medio? ¿Contra quién fue a hacer guerra? ¿Cómo? Los que guardan la Torá
y tienen el testimonio en Yeshua. Nuestros hermanos cristianos del sistema religioso, ellos solo quieren tener el testimonio de Yeshua, pero la condición es los que guardan la Torah y tienen el testimonio de Yeshua. Esos serán perseguidos. ¿Pero por qué? Porque tienen la marca de Dios. Al final entonces de los últimos 3 años y medio viene Yeshua y seremos transformados y definitivamente para siempre rededicados. Entonces Yeshua, acá en la dedicación del templo, él estuvo, ¿sí? Y como Macabeo, ¿sí? Rededicó el templo, el Señor vendrá, ¿sí? Yeshua vendrá y va a vencer a todo el sistema y va a rededicar el templo. ¿Qué templo? Nosotros. Entonces, ¿esta fiesta qué es para nosotros? En la rededicación es una fiesta profética, entendiendo que el Señor estaba ahí porque Él es, entre comillas, para que usted me entienda, el Macabeo que vendrá, el que va a hacer guerra y va a vencer y va a rededicar para siempre nuestros templos. Termino con 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ahí seremos rededicados, ¿sí? Definitivamente, y nunca más este templo será profanado. ¿Encontró? La otra. Muy bien. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados, ¿sí? Y estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué es lo que hizo Macabeo cuando tuvo la conquista, ¿sí? Del templo? Rededicó, ¿sí? Rededicó el templo. Se entendía que era para siempre, pero el templo del año 70 por el emperador Tito fue destruido, ¿sí? Hasta que se levante nuevamente el templo y el templo será nuevamente profanado. Y ahí vendrá el Señor y traerá la victoria sobre todo su pueblo, los que guardan la Torah y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué es importante guardar la Torah? Entonces, esta fiesta es nuestra fiesta profética, ¿sí? De rededicación, ¿sí?